Muy buenos días, hermanos y amigos. Los saluda el pastor Luis Oldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Le damos las gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder encontrarnos hoy domingo y seguir conociendo el maravilloso mensaje de amor y de paz y de poder que Dios tiene para nosotros y para nuestras familias. Hoy vamos a estar meditando y reflexionando acerca de un mal endémico. Un mal que ha venido atacando y ha venido cobrando la vida de más personas que esta epidemia o pandemia o de más personas que cualquier fenómeno que te puedas imaginar. Hoy vamos a hablar de este monstruo. ¿Sabes cuál es su nombre? La corrupción. Cómo detenerla y cómo erradicar la corrupción. Acompáñanos. Hoy vamos a reflexionar y a hablar acerca de este monstruo que acaba de compartir. Es el monstruo de la corrupción. Vamos a ver en primer lugar qué nos dice el diccionario de la Real Lengua Española. La palabra corrupción es aquella que significa el alterar, trastocar la forma de algo. También significa el echar a perder, depravar o dañar o pudrir algo. También la palabra corrupción está relacionada con la palabra de pervertir, que está relacionado con pervertir a una persona, pero también pervertir algo. Viciar con malas doctrinas o malos ejemplos, malas costumbres. Tergiversar la sana fe y los gustos. Vemos nosotros cómo la corrupción tiene un amplio espectro de definiciones. Y en este tiempo, no solamente nosotros como peruanos, sino en general, en todo el orbe, en todo el globo terráqueo, podemos ver cómo cada vez más se van manifestando las pruebas, las señales y las evidencias de la corrupción en lo que viene a ser el Estado. Especialmente nosotros hemos podido ver de una manera muy lamentable cómo a pesar de diferentes cambios en las posiciones políticas, la corrupción es algo que permaneció firme y anclada en el aparato estatal. Sabemos nosotros que el aparato estatal no es otra cosa que una estructura de gobierno que tiene el poder con la finalidad de poder atender a los ciudadanos de determinada nación. El Estado tiene esa función, por eso está encargado de poder suplir y atender y administrar aquello que está relacionado con la alimentación, la justicia, el vestido, la vivienda, la economía, y es por eso pues que el Estado se divide en diferentes estamentos. Pero lamentablemente todo esto ha sido pervertido, ha sido trastocado. Miren ustedes, son definiciones de lo que es la corrupción. El Estado en su esencia ha perdido esa mística, esa objetividad, y lejos de buscar el bienestar de la población, hemos podido ver con mucha tristeza de que se ha buscado el bien propio, se ha antepuesto el beneficio personal al beneficio de las multitudes que conforman nuestra amada nación del Perú. Vemos nosotros entonces cómo la corrupción es aquel enemigo, aquel flagelo que ha cobrado más vidas que la misma pandemia, que viene cobrando más vidas incluso que las diferentes guerras en las cuales nos hemos podido encontrar. Y por lo tanto nos tenemos que dar cuenta que este monstruo que se asocia a todos estos flagelos que sean en la humanidad tiene que ser erradicado. Pero no podemos ser tan inocentes, ¿no?, o cándidos de creerle que solamente la corrupción nace en estos tiempos, llámese en este gobierno o llámese en estos últimos tiempos que estamos viviendo alrededor del mundo. No, la corrupción, la manifestación que se da hoy en el aparato estatal es un tema de carácter coyuntural. Porque nosotros, para poder ver dónde se origina la corrupción, tenemos que ver que este problema no data de ahora, de ayer, o de hace 10 o 20 o 30 años. Es un problema de carácter estructural, que tiene que ver con la fibra más íntima de la sociedad. ¿Y sabes cuál es? La familia. La familia no es una construcción social, ni una construcción que viene de una doctrina. No, la familia es creada por Dios y tiene creada con objetivos claros y precisos. Vemos nosotros entonces de que la corrupción se empieza a entretejer en la familia. ¿Por qué? Porque es ahí, en las cosas más pequeñas, en las cosas que parecieran inofensivas. Cuando, por ejemplo, el hijo de una familia joven llega con un borrador que no es de él, ¡ay, qué lindo!, dice, ¡ay! Y comienzan a celebrar que se trae ese borrador y nadie le dice nada. Pues, ¿sabes qué? Así empezaron muchos niños, que empezaron llevando el borrador y después terminaron llevándose la plata de los bancos. Dirán, qué exagerado es este pastor. Estoy siendo hiperbólico, estoy diciendo un poquito, estoy acortando tiempos en el ejemplo. ¿Por qué? Porque en el mismo hogar se empieza a generar toda esa estructura de que se llama la corrupción. Cuando, por ejemplo, los padres con qué autoridad le decimos, oye, no mientas, y cuando tocan la puerta para cobrarte la renta o el pago de los servicios, dice, dile que no estoy, que he salido. ¿Cómo nosotros también contribuimos a fortalecer esta estructura
de muerte, esta estructura de destrucción, cuando permitimos que la corrupción entre de esa manera tan doméstica, cuando nosotros vamos a una cajera en cualquier supermercado y nos da más vuelto del que teníamos que recibir, 50, 60 soles más, nos da devuelto, entonces le decimos, uy, qué bien, qué suerte, y algunos todavía le dan las gracias a Dios, Señor, gracias, porque me han bendecido. No saben de que eso no es una bendición de Dios, porque eso se lo van a descontar a esa cajera. Entonces nos damos cuenta cómo la corrupción se está manifestando en primer lugar en la familia. Cuando comenzamos a ver de que en la familia no solamente sean este tipo de características, sino el famoso deporte, que lamentablemente es un deporte no reconocido oficialmente, que es el deporte de sacar la vuelta, que se ha atribuido en el argot ciudadano y común y corriente de que una persona es más viva o más hábil en la medida que pueda sacarle la vuelta a la ley. Entonces, si por ejemplo una persona tiene que quedarse en su casa, yo le saco la vuelta y me voy por otro camino para que nadie me vea. Se dice que no deben haber reuniones, armamos una tremenda reunión de 100 o 200 personas. ¿Por qué? Porque tenemos la cultura equivocada del ser el vivo, de ser los más habilidosos. Todos son los sonsos y yo soy el vivo. Y no nos damos cuenta que al final esos vivos terminan siendo los peores sonsos, porque terminan pagando las consecuencias de su irresponsabilidad y de ese pensamiento maligno que tiene que ver con el hecho de que yo soy mejor porque le saco la vuelta a la ley. No en vano está ese refrán que dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Porque hay esa actitud de la gente siempre querer ir por el camino más corto, siempre buscar que ponerse en la fila antes de tiempo. ¿Por qué? Porque hay ese concepto equivocado. Y eso es corrupción. Eso es corrupción. Cuando un hijo tuyo le pega a su hermano y tú no dices nada o lo alientas para que genere la violencia, más adelante ese niño le va a pegar a su esposa. Y vamos a ver cómo estas pequeñas zorras, como le llama la Biblia, estos pecados que aparecieran inofensivos, pero sabemos que a la luz de la palabra de Dios no existen pecados inofensivos, todos son graves y mortales para Dios. Terminan después en las peores manifestaciones de corrupción a través de muertes físicas por el feminicidio, por el aborto o por las diferentes formas que ya cuando las vemos es demasiado tarde, pero nunca es demasiado tarde para Dios. Es por eso que hoy más que nunca tenemos que reflexionar acerca de este monstruo. Este monstruo no nace en el aparato estatal. Lo que vemos en el aparato estatal es una manifestación de la familia, pero también en el aparato privado, cuando una persona está llegando a trabajar y le dice a su amigo, oye, voy a llegar tarde porque ayer le estaba una fiesta, por favor marca la tarjeta por mí. Eso es corrupción. El querer vender gato por liebre es corrupción. El querer la publicidad engañosa es corrupción. Entonces, ¿por qué nos desgarramos las vestiduras? Cuando debemos darnos cuenta que lo que hoy estamos... esto no quiero decir de que soslayemos o pasemos por alto lo que se ha dado. Es terriblemente inhumano lo que hoy se está cometiendo. Y vemos cómo la corrupción en el Estado ha hecho de que muchas personas que no debieron de haber muerto, han muerto por causa de ello. La corrupción genera genocidios y tipos de delitos de lesa humanidad. Pero estos no empiezan allí. Ahí se manifiesta, pero empiezan en el hogar. Empiezan en el quehacer diario, cuando queremos subir al bus y no pagar el pasaje, cuando tenemos la moneda falsa y queremos pasar la moneda falsa. Y ahí se va construyendo esa cultura de lo que es la corrupción. Por eso se dice, en todas partes se cuecen las habas. Pero como dijimos hace un momento, la corrupción no es un tema coyuntural, o sea, no es un tema de un espacio corto de tiempo, sino la corrupción es algo que está ligado de los albores de la creación, desde los inicios de la humanidad. Y la raíz de la corrupción no está en el hecho de portarse o no portarse bien, porque esos son un poco las manifestaciones o los frutos de la corrupción. Si nosotros tenemos un árbol que está dando malos frutos, nada ganamos sacando los frutos, porque al cabo de un tiempo van a volver a crecer. O si tienes una mala hierba que está feando tu jardín, no tiene sentido que solamente le quites las hojas, porque al cabo de un tiempo la raíz va a echar de nuevo, va a brotar de nuevo una nueva mala hierba. Entonces el tema no se limita con medidas legislativas sumamente punitivas o castigadoras, con elevar las penas en las penas por delito de corrupción. Yo sé que esto es importante y toda persona que ha caído en esto tiene que ser sancionado por la ley, y eso estamos completamente de acuerdo, pero no es la solución. Esto sencillamente es un paliativo, porque tenemos que identificar que en primer lugar la corrupción se inicia en la familia, porque sociedad corrompida, familia corrompida. Pero no se limita, como dije hace un momento, al hecho de portarse o portarse bien o mal, un cambio de conducta. No, esta tiene una raíz mucho más profunda. Su raíz
es de carácter espiritual. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia, en segundo lugar, acerca de lo que es la corrupción. La Biblia nos muestra cuál viene a ser el perfil del hombre que se inmiscuye, que se envuelve en los caminos de corrupción. Una primera característica de un hombre corrupto, que es el que después genera con otros hombres corruptos todo el aparato y toda esta enredadera de la corrupción. Dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Mira lo que dice la palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso se corrompe y hace obras abominables, no hace nada bueno. Entonces, ¿cuál es el inicio de la corrupción? El inicio de la corrupción es, en primer lugar, desconocer la existencia de Dios. Mucha gente no le conviene que Dios exista. ¿Por qué? Porque si ellos reconocieran que Dios existe, tendrían que poner a la luz todas sus fechorías, todas sus prácticas pervertidas, todas sus abominaciones, todos sus pecados y homicidios y robo, mentiras, hipocresías, engaños. Entonces no le conviene. Por eso la mayoría de la gente que no cree en Dios predica un mensaje de carácter libertino, para que la gente haga lo que le dé la gana, para que los niños puedan tomar decisiones para las cuales no están aún capacitados. Y entonces ese tipo de libertinaje, como lo hemos dicho en otras oportunidades, el libertinaje es el camino más rápido a la esclavitud. Entonces vemos nosotros como una persona corrompida es aquella que parte del hecho de que Dios no existe, o que Dios es un ente impersonal que está por ahí paseando por el universo y que no me va a ver. La religiosidad tiene que ver con ello. Por eso no solamente son aquellos que no creen en Dios, una actitud de necedad, sino en segundo lugar son aquellos que, creyendo a su manera en Dios, Él no ocupa el primer lugar en sus vidas. Como dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7 versículo 1. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma desea los primeros frutos. Esto es lo que dice Dios respecto de la humanidad. Esto es lo que dice Dios de cómo a Él lo han dejado en último lugar. Yo deseo las primicias, dice el Señor, pero me han dejado, ni siquiera las obras me han dejado. Dice, esto es lo que la palabra está anunciándonos. Una persona es una persona con una disposición a caer en corrupción o practicar la corrupción, cuando no solamente cree en Dios. Dicen muchas personas, yo creo en Dios. Te tengo para la noticia, los demonios también creen en Dios y van a terminar en el lago de fuego y azufre, en el infierno para toda la eternidad. No es suficiente creer en Dios. Lo que sí cambia tu vida es creerle a Dios. Y ese es el tema, cuando cada uno le cree a Dios, cree a Dios a su manera. Esa es la religión, hacerse un Dios a su propia imagen. Cuando el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, queremos voltear la tortilla y queremos hacernos un Dios a nuestra misma imagen. Eso es la religión. Ver la manera de acomodarte para poder llegar al cielo con tu propia fuerza. Una torre de Babel en los años 2021. Y eso está, la torre de Babel está vigente en todas las religiones. Por eso, aquellas personas que están confiados en su propia religiosidad, que tienen a Dios, pero no en primer lugar, sino ellos están en primer lugar, entonces son gente que tiene áreas en su vida que no quiere entregarlas. ¿Por qué? Porque son áreas que están sujetas a corrupción. Son áreas en las cuales Dios no gobierna, porque cuando entra a Dios, purifica todo. En tercer lugar, una persona, porque hemos dicho que la corrupción nace del hombre, no del sistema, no de la cultura, sino del mismo hombre. Una persona que está proclive o que está envuelta en un camino de corrupción es una persona que no reconoce su mayor necesidad. Dice el Salmo 53:2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está buscando, como lo compartí el domingo pasado. No solamente hay mucha gente buscando a Dios, sino también Dios buscando a toda la humanidad. Dios está llamando a la humanidad porque quiere bendecirla. Y es por eso que el Señor está diciendo, miró desde los cielos y buscó algún entendido. ¿Qué significa una palabra entendido? Una persona que descubre cuál es su mayor necesidad, que comprende, que entiende, que comprende, que conoce la prelación de las cosas que realmente son importantes para el hombre. Aquella persona que reconoce cuál es su mayor prioridad. Pero cuando la gente está sumergida en otras cosas y sencillamente Dios no es su mayor necesidad, hay mucha gente que se acerca a Dios y dice, mi necesidad es que me sanes, mi necesidad es que yo tenga una casa propia, mi necesidad es casarme, mi necesidad es tener un nuevo negocio. Dios sabe que estas son necesidades válidas, inclusive ya fueron pagadas por la sangre del Señor Jesucristo, pero nosotros buscamos, como siempre, queremos empezar por el final. Y no reconocemos que nuestra mayor necesidad es tener a Dios en nuestras vidas, como compartimos el domingo pasado. Nuestro hábitat es estar en la presencia de Dios. En cuarto punto, una persona que tiene esa proclividad o que está envuelta en los caminos de corrupción es una persona que no tiene amor por Él,
pero tampoco tiene amor por lo tanto tampoco tiene amor por las demás personas. Es una persona que ve a su prójimo y al resto de la gente como la oportunidad para sacar provecho, como la oportunidad para engañar, para manipular y para explotar. Hoy vemos mucho en política. En política, ¿cuántas personas que hoy están viendo a la gran masa del Perú como la oportunidad para poder sacar provecho de ellos? Claro, no lo dicen, lo disfrazan de prebendas, lo disfrazan de ofrecimientos, pero realmente qué importante que nosotros sepamos qué hay detrás de esos ofrecimientos, que tengamos nosotros la sabiduría que viene de parte de Dios para escoger. Ahora definitivamente, mis queridos hermanos y amigos, no existe nadie perfecto aquí en la tierra. No esperemos que alguien un candidato con carácter mesiánico pueda salvar al Perú. El Perú y el resto de las naciones ya son salvadas por el único que puede salvarlas, y su nombre es Jesucristo. Es por eso que dice la palabra de Dios, dice así: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Mira cómo describe bien el perfil de corrupto. Dice que no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Cuando habla de conocimiento, no habla de un conocimiento intelectual. Puede ser ingeniero, puede ser médico, puede ser abogado, puede ser contador, filósofo, antropólogo. No interesa, puede tener un gran conocimiento de carácter humano, científico, pero no tienen el conocimiento más importante, que es conocer a Dios y conocer su voluntad. Por eso dice, no tienen conocimiento. Aquellos que hacen iniquidad, por esa razón hacen mal uso de la autoridad que les es conferida. ¿Para qué? Para que devoren a mi pueblo como si comiesen pan. La corrupción lo que busca es utilizar hombres corruptos. ¿Para qué? Para que se devoren al pueblo como que comen pan, y a Dios no invocan. Entonces, ¿a quién invocan? Si no invocan a Dios, ¿a quién invocan? Si el hombre es un ser adorador por naturaleza, invocan pues a brujos, invocan a curanderos, invocan a astrólogos. En otras palabras, a los embajadores del diablo, al diablo mismo. Entonces nos damos cuenta cómo la corrupción es todo una masacote de perversión, de satanismo, disfrazada. Por eso, que en el último punto que vamos a ver ahora respecto del perfil, de lo que dice la Biblia respecto del corrupto y la corrupción, dice, ofrecen lo que no puede cumplir. ¡Qué maravillosa palabra que debemos de tomar en cuenta! Más aún en este tiempo, ofrecen lo que no pueden cumplir. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, le prometen libertad y son ellos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno que es hecho esclavo del que lo venció. Lo vuelvo a leer. Está en segunda de Pedro 2, 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Cuál es el testimonio de las personas que ofrecen libertad? No solo me refiero a políticos, me refiero a líderes espirituales, me refiero a coaches, entrenadores y cualquier persona que quiera generar influencia sobre un grupo humano. No debemos conformarnos con la imagen. El mundo está muy preocupado por la imagen. Por eso el mundo viene de la palabra cosmos, que tiene que ver con cosmético, que tiene que ver con la apariencia, con un maquillaje. La gente se maquilla, el alma se maquilla, el rostro se maquilla. ¿Para qué? Para que la gente vea que ese lobo está disfrazado de oveja. Y que lo que no quiere es su bien, sino lo que quiere es su mal. Por eso dice esta palabra, que ellos prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. No solamente debemos de ver qué cosa es lo que hablan y cuál es la imagen que proyectan, sino también el testimonio que hay en sus vidas. ¿Cómo puedes hablar tú de que vas a cuidar a los niños del Perú cuando ni siquiera quieres reconocer a tus hijos? ¿Cómo puedes hablar tú que vas a liderar a las personas para que sean libres cuando tú mismo eres libre y esclavo de tus propias pasiones? Entonces, ¿quién es realmente? Vemos nosotros qué importante es esto, que nosotros analicemos a personajes, no solo políticos, sino cualquier tipo de liderazgo que se quiera levantar, sea espiritual, religioso, no solamente ver las palabras, sino qué testimonio. El Señor Jesús, cuando hablaba la palabra de Dios, el pueblo decía, Él habla como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Los fariseos hablaban la misma palabra, la misma Torá, el mismo Pentateuco, eran las mismas letras, las mismas palabras, pero que en los fariseos no había ningún tipo de manifestación. ¿Por qué? Porque hablaban sin autoridad. Porque ellos le pedían a la gente que haga cosas que ni ellos mismos hacían. Tenían una dualidad moral. Se medían con una vara al pueblo y medían una vara a sus vidas. Pero cuando el Señor Jesús hablaba, la gente decía, oye, este habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Él es la palabra, porque Él es obediente, porque esa palabra que Él habla es palabra que Él la vive. Entonces tenemos que ir más allá.
no solamente en cuanto a líderes políticos, sino también en cuanto a líderes espirituales, incluso cuando tú estás a punto de casarte, ¿cuál es el testimonio de esa persona? He escuchado con alegría algunas personas que dicen, sí, yo estaba enamorado de este joven, de una chica, pero vi cómo trataba a sus padres y me di cuenta que solamente era un lobo disfrazado de oveja. Me di cuenta, o una chica que sí, vine, me enamoré de ella, pero decidí no casarme con ella. ¿Por qué? Porque me di cuenta sencillamente que ella no tenía ningún respeto por sus padres, maltrataba a la gente, humillaba a la gente. Entonces, no puede ser luz en un lugar y sol en otro, y sombra en otro. Entonces, qué importante es darnos cuenta que la corrupción va acompañada de la necedad. Son dos hermanas, la corrupción y la necedad. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a través de estas características que nos explica la Biblia, la persona que es corrupta es una persona que se ha dejado de lado a Dios y ha generado su propia doctrina de vida basada en sus propios pensamientos y creencias, lo cual se llama obstinación o necedad. Es una forma de idolatría, hacer de tus pensamientos un Dios. De que yo pienso, mira, Dios dice eso, pero yo tengo con Dios a mi manera. Con Dios, no, yo me entiendo con Dios. Eso se llama obstinación. Eso se llama necedad. Por eso dice el necio en su corazón, no existe Dios. Pero en tercer lugar, ya terminando, ¿cómo detener y erradicar la corrupción? Ya hemos visto de que la raíz que se inicia o se manifiesta la corrupción en la sociedad en la célula básica de la familia. Y hemos visto en segundo lugar que la raíz de la corrupción no es el comportamiento humano y la conducta, sino estos son frutos o efectos de la corrupción. Y hemos visto de que la raíz no es una raíz emocional ni física, sino es una raíz espiritual, a la luz de la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta de que la raíz es espiritual. ¿Y cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida que nos da Dios, que es la única para poder detener y erradicar la corrupción? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando hay un ser muerto, llámese por ejemplo un animal, un pez, un pescado porque ya está muerto, o llámese un animal, cualquiera que sea, hemos visto nosotros que en las culturas, no solo de Perú, sino de diferentes partes del mundo, utilizan la sal como un elemento que detiene los efectos de la corrupción por la muerte. Partamos de un ejemplo de carácter natural para poder entender mejor el mensaje que el Señor nos quiere dar de cómo detener y erradicarla por la corrupción. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que la corrupción no se va a erradicar con una ley, ni con castigo, ni con campaña, sino con un cambio en la persona, que se va a traducir en un cambio en la familia y que se va a traducir en un cambio en la sociedad. Entonces, el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Se refiere a quién? A todas aquellas personas que han creído en el Señor Jesús, han nacido de nuevo y son miembros del pueblo de Dios. Entonces, ¿pero por qué? ¿Porque son más que otras personas? No. Todos somos iguales delante de Dios. Pero acá lo que quiere resaltar el Señor es que la sal tiene en lo natural, primero, tiene el efecto de detener los efectos de la corrupción que viene por la muerte. Por eso existen los famosos pescados salados en el norte del país y en diferentes partes del mundo que salan a los animales muertos para que se detenga la corrupción. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que la sal detiene la corrupción por el efecto de la muerte, también la sal espiritual, que es la presencia de Dios a través de su iglesia, a través de su pueblo, la presencia de Dios va a detener los efectos de la corrupción espiritual que viene por la muerte espiritual. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué significa eso? Que la presencia de Dios puede detener y erradicar la corrupción. ¿En términos de qué? De influencia. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando estos que trastornan el mundo entero, han venido acá. Mira qué tremendo. Dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Cuántos eran? No eran muchos, pero trastornaron el mundo. No eran muchos, pero empezaron ellos a mover las estructuras de impiedad, de corrupción que había en aquel entonces, porque la corrupción existe desde el inicio de la creación. Cuando entra el pecado en el corazón de la primera pareja, se inicia la corrupción. La corrupción es la naturaleza del hombre y la corrupción que lo lleva a la muerte física y espiritual. Entonces,
Estas estructuras eran movidas por gente que tenía influencia. La labor de la iglesia, la labor del creyente no solo se limita a cuatro paredes o a golpearse el pecho o a practicar ritos, no. Tiene una actitud decisiva, de conquista, de cuál, de influenciar, de ser sal. ¿Dónde? Primero en tu casa, después en tu barrio, después en tu colegio, después en tu trabajo, después en tu negocio. Y de repente Dios te levanta más adelante para que seas un representante político, pero Dios necesita que su pueblo que pueda llevar la presencia de Dios. Cuando hay una persona que está en un lugar y trayendo la presencia de Dios, la corrupción que viene por la muerte espiritual empieza a alejarse. Esa atmósfera espiritual que es negativa por la presencia de demonios empieza a ser erradicada por la presencia de Dios trayendo vida. Esto quiere decir que no se trata del número de personas que sea, sino cuánta influencia. Puede ser un gran grupo de creyentes, pero no tiene ninguna influencia. Vemos cómo lamentablemente existen lugares donde el número de creyentes es bastante grande, pero aún siguen leyes pervertidas, aún sigue habiendo violencia, aún sigue habiendo feminicidios, el caso de violaciones no ha bajado. Entonces la iglesia del Señor ha sido levantada para hacer sal. ¿Esto qué cosa es decir? Para hacer influencia, para que la gente reconozca que es la iglesia del Señor, no un ente religioso, no. La iglesia del Señor que trae la presencia y el poder de Dios está trastornando las estructuras y la fibra más íntima de la sociedad, empezando por la familia, y está trayendo abajo todas esas creencias equivocadas, está trayendo abajo todos esos pensamientos y actitudes de corrupción. Entonces eso es. La corrupción solamente va a ser erradicada en la medida que nosotros vayamos llevando la presencia de Dios. No se trata de hacer o no hacer, se trata de una nueva creación. Se trata de la presencia de Dios en cada persona, como vamos a ver en un momento. En segundo lugar, la sal también detiene los efectos de la corrupción que vienen como consecuencia de todas estas desgracias que está ocurriendo. Esta corrupción moral, pero también esta corrupción emocional. Los sentimientos fueron creados para manifestar alegrías, gozos, tristezas, pero hoy vemos que lamentablemente la emoción de la tristeza, de la desesperación, del desánimo, se viene manifestando en gran manera. Mucha gente está desesperanzada, está destrozada en sus emociones, sus sueños, los ha visto destruirse frente de ellos y están enterrados, ya no tienen perspectiva en la vida. Y es por eso que la sal, la presencia de Dios, la sal tiene una característica, en primer lugar hemos dicho, de tener los efectos de la muerte, pero también una segunda virtud o propiedad de la sal es que le da sabor a la vida. Dice así, en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando dice con gracia no está diciendo que haga chistes, aunque lo puedes hacer porque el chiste es una manifestación de la alegría, con todo el respeto del caso. Pero la palabra gracia no se refiere a eso, se refiere a regalo, al regalo de Dios. Que en todo momento nosotros llevemos el mensaje del regalo de Dios. ¿Y quién es el regalo de Dios? Jesús. El mensaje de quién es Jesús, para qué viene y cuál es la obra y qué es lo que hoy Jesús está esperando de ti. Está esperando que recibas este gran regalo que es la gracia de Dios, para que tú puedas tener esperanza, para que a partir de recibir esa palabra de Dios que te comunica, que te manifiesta la presencia de Dios en tu vida, tú puedas, ¿qué cosa es? De ser lleno de toda esa felicidad, toda esa alegría, todo ese gozo que viene de parte de Dios. La gente hoy, querido hermano y amigo, está cansada de seguir tomando los tragos amargos que la vida le está dando a través de toda esta crisis sanitaria y a través de toda esta crisis económica. Hoy la gente sale de su corazón palabras de desánimo y desaliento, pero cuando tú le llevas este mensaje de amor que es la sal, que le va a poner qué cosa, sabor a la vida, ellos van a poder recibir la identidad que Dios tiene reservado para ellos a través de Jesús. Y de esta forma ellos van a poder ver renacidos sus sueños, sus ilusiones y sus proyecciones, porque van a darse cuenta que en medio de estas circunstancias tan difíciles hay una luz de esperanza que aviva sus sueños, que reactiva todos sus planes y todos ellos en las manos de Dios, que va a llenarlos de gracia, que va a darle esa gracia que le va a dar identidad, que les va a volver el propósito, que van a volver a activar sus sueños y que van a trabajar metas, pero de la mano de Dios. En tercer lugar, la sal impide que tú te hundas en los problemas de la vida. Existe un mar, en el mundo cuyo contenido de sal es 12 veces mayor que cualquier mar en la tierra. Este es el Mar Muerto.
Una de las características, bueno, dicen que el barro tiene propiedades curativas, regeneradoras, pero no quiero hablar del barro, quiero hablar en sí del mar. El mar muerto es un lugar donde tú te puedes dar cuenta de que a diferencia de otros lugares, de otros mares, es sumamente difícil que cualquier objeto que es metido al mar muerto se vaya a hundir. Pude ver hace muchos años que estuve ahí, el Señor nos dio la oportunidad y pudimos ver cómo las personas que no sabían nadar no podían hundirse porque la sal les impedía. La sal les impedía que ellos se puedan hundir así quisieran. Y esto me permite ver cómo el Señor también utiliza este ejemplo para darnos cuenta de que tú puedes estar hoy pasando por un mar muerto en tu matrimonio, en tu salud, en tu economía. ¿Y sabes qué? Si tú permites que la sal de la presencia de Dios aleje la corrupción que está destruyendo tu matrimonio, la corrupción que está destruyendo la vida de tus hijos, la corrupción que está destruyendo tu economía, la destrucción que está quitándote la paz. Ese mar muerto, ¿no? Representa todas esas cosas, pero la sal que está ahí va a hacer de que tú no solo te hundas en los problemas, sino que camines sobre ellos. Como ocurrió cuando los discípulos estuvieron en una barca sometidos a una gran tormenta y el Señor permitió de que Pedro caminara sobre las aguas, como dice en Mateo capítulo 14, versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esto es clave para poder caminar sobre las aguas, para que no seas hundido por el mal de la muerte, de tu matrimonio, de tu salud, de tu familia, de tu economía, para que esos problemas no te hundan, sino tú camines sobre ellos. La única manera es mirar a Jesús. Porque Pedro, mientras puso su mirada en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Un hecho sobrenatural, claro que sí. Jesús sigue haciendo milagros el día de hoy y tiene cosas sobrenaturales para ti, para tu familia. Pero lo más importante es que sepas de que no debes quitar tu mirada de Jesús, porque en algún momento Pedro quitó su mirada cuando arreció la tormenta. Así también el enemigo se manifiesta cuando empiezas a buscar al Señor. Él va a arreciar la tormenta, va a hacer de repente que aparezcan más cosas malas para que tú dudes. Pero si tú te mantienes firme mirando a Jesús, no te vas a hundir como se hundió Pedro. Pero Pedro se empezó a hundir. Pero Jesús es tan bueno que le extendió su mano y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y lo levantó. Siempre tendremos la seguridad de que Jesús está allí con sus brazos abiertos. ¿Para qué? Para podernos levantar cuando nos sentimos caídos. Pero para que tú camines, para que caminemos sobre las aguas, solamente podemos caminar en una dirección mirando a Jesús. ¿Y cómo miras a Jesús? ¿En una imagen? ¿En una foto? No. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. ¿Quieres mirar a Jesús? Cada día búscalo a través de su palabra. Comunícate con Él de acuerdo a lo que dice la palabra. Desarrolla una relación con Él y cada día métete con Él. No una religión, sino una relación con Él y vas a poder caminar sobre las aguas en todas las áreas de tu vida. Vemos entonces, y con esto terminamos, en cuarto lugar, una cuarta propiedad de la sal. Hemos visto que la primera propiedad es que detiene los efectos de la muerte, la segunda de que le da sabor a la vida, la tercera que impide que te hundas en los problemas. Y en cuarto lugar, vemos que la sal tiene propiedades para poder calmar el dolor, desinfectar y desinflamar. En Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 20 y 21 dice la palabra de Dios. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Este cuarto punto nos habla de cómo un manantial que fue creado por Dios para dar de beber y dar vida a la población se encontraba enfermo y en el cual había muerte, que había causado mucho dolor. La sal también tiene entre sus propiedades calmar el dolor, desaparecer toda enfermedad, toda infección y poder curar. Vemos nosotros cómo esta vasija nueva con sal, ¿no?, fue echada esta sal a esa manantial y desapareció la muerte y la enfermedad. Hoy vemos cómo en el mundo las noticias diarias nos hablan cómo la enfermedad en términos de contagio va aumentando y las muertes también. Y cómo esos manantiales que representan las vidas humanas están siendo terminadas en una manera muy corta y abrupta por causa de esta enfermedad. Esta palabra nos enseña claramente cómo esa sal, que es la presencia de Dios, está dispuesta a llegar a cada una de esas vidas para que la muerte, no solo física, sino espiritual, sea erradicada de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte física no solo es la manifestación de una situación de enfermedad en la vida de las personas, sino también es una manifestación de la separación que hay entre el hombre respecto de Dios. No solo la muerte física
es algo terrible, sino la peor de las muertes, la muerte espiritual. Así como la sal detiene los efectos de la muerte física en los animales, también la sal espiritual, que es la presencia de Dios, detiene y erradica la muerte espiritual de las personas que están separadas de Dios por causa del pecado. Todos los hombres hemos pecado y por eso estamos separados de Dios. Y por eso la muerte reina en la vida de cada uno. Pero de tal manera nos amó el Señor que envió a su único Jesucristo, a su único Hijo Jesucristo, el cual nació de la Virgen María y el cual creció y fue tentado, pero nunca pecó. Por lo tanto, la muerte no tenía poder sobre él. La corrupción no se manifestaba a través de él, pero él murió pagando el precio de tu liberación y de mi liberación y de todas aquellas personas que decidan creer no en una religión, sino en Jesucristo y en su obra perfecta en la cruz. Por eso hoy esa vasija nueva representas tú. Tienes la oportunidad no de cambiar, porque ninguno de nosotros podemos cambiar. Para el hombre es imposible ser bueno en su propia fuerza. No se trata de ser mejor, se trata de ser otra persona, otra criatura. Y solo eso lo hace Dios cuando tú reconoces tu mayor necesidad, quien es Dios en tu vida, aceptando, recibiendo a Jesús en tu corazón, para que tú seas hoy esa vasija que está llena de la sal, de la presencia de Dios, no solamente para que la muerte y la enfermedad sean erradicadas de tu vida, sino de la vida de tu familia y de la vida de todas las personas que vayan a tu alcance. Hoy puedes hacerlo. ¿A través de qué? De una oración dirigida a Jesús, dirigida a Dios. Una oración que tiene solo dos requisitos: hacerla con todo tu corazón, puesto en Jesús y en voz alta. Te invito a que ores esta oración que va a cambiar tu vida y tu destino. Vamos a orar. Cierra los ojos y repite esta oración y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males son mis pecados. Muchas veces te eché la culpa a ti, pero reconozco que yo soy el culpable. Por eso te pido perdón y te abro mi corazón y te recibo en mi vida como mi Salvador y como mi Señor. Gracias, Señor, porque hoy, en este momento, se detiene todo efecto de la corrupción espiritual en mi vida, porque la muerte espiritual ha sido erradicada por la vida de Dios en mí. Y hoy soy una vasija nueva para ser lleno de esa sal que es tu presencia, no solo para mi bien, sino para el bien de muchas personas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte que es la oración más importante en tu vida, y hoy esa sal que representa la presencia de Dios ha entrado en tu vida para sanar, para liberar, para consolar, pero también a través de ti, para sanar, consolar y liberar a muchas personas. Yo me despido de ti, no sin antes recordarte que si quieres comunicarte con nosotros y quieres otro motivo de oración o saber más o conocer más a Dios, te invitamos a nuestros cursos Conociendo a Dios. Puedes llamarnos y comunicarte con nosotros en la dirección que aparece en este momento en la pantalla, y nosotros con mucho gusto te vamos a servir. Bueno, me despido. Dios mediante, hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga.